Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 601. El Señor de los Siete Mares. Peter estuvo a punto de ser atravesado por el último y desesperado golpe de Carnage antes de morir. Debido a que Carnage existe como una mente colmena a nivel molecular donde cada célula simbionte posee independencia, Peter tuvo que acercarse lo suficiente para usar el programa de misterio e interferir con la mente de Cletus. En consecuencia, tuvo que atrapar a Cletus justo cuando la última hoja se dirigía hacia él, casi fracasando en el intento. Por suerte, mis habilidades estaban muy por encima de las demás. Al final, lo que Cletus vio fue una ilusión de sí mismo atravesando a Spider-Man. Aprovechando esta abertura, Peter pudo hacer contacto físico con él. Lo que siguió fue sencillo. Al tocar a Cletus, Peter usó el programa para cortar el vínculo mental entre Cletus y las moléculas del simbionte en su cuerpo, y luego utilizó antivenom para eliminar el simbionte de su sistema. Para cuando el proceso terminó, Cletus, al que solo le quedaba un último aliento, estaba completamente muerto, y su espíritu ascendió al mundo natal del simbionte. Pero en serio, sobrevivir aunque sea un instante en esas condiciones es simplemente ridículo. Tras hacer un último comentario sobre la resistencia de Cletus, que desafiaba a la muerte, Peter suspiró y se puso en contacto con el equipo del autobús. Agente Coulson, Carnage está muerto. Completamente muerto. Muchas gracias, Spider-Man. Esos empleados infectados por el simbionte, y probablemente muchos más, necesitarán tiempo para ser investigados y puestos en cuarentena. Quienes habían sido infectados por Carnage ya no estaban bajo el control del simbionte debido a su muerte, pero las células del simbionte que permanecían en sus cuerpos seguían representando una amenaza latente. Actualmente, la única forma de erradicar por completo esas células era el antivenom de Spider-Man. Por lo tanto, las consecuencias de este incidente requerían la ayuda adicional de Peter. Peter, como era de esperar, no puso ninguna objeción, aunque en ese momento solo tenía una cosa en mente: descansar como es debido. Esperaré su respuesta, agente Coulson. Pero por ahora, solo quiero irme a casa de dormir. Adiós. Una vez concluida la batalla final, Peter usó un anillo de teletransporte para abrir un portal que lo conducía a casa y lo atravesó. De vuelta en la NASA, Coulson respiró aliviado ahora que todo había terminado. Cuando Bart dejó inconsciente al último empleado infectado de la NASA, la crisis había llegado a su fin, al menos temporalmente. Hemos ganado, todos. Carnage ha sido eliminado y la infección por simbiontes no se descontroló. Coulson miró a todos con una sonrisa y resumió: puede que Spider-Man haya hecho la mayor parte del trabajo, pero eso no anula nuestros propios esfuerzos. Todos, vayan a descansar. Todo el equipo del autobús estaba eufórico. Sky ya estaba pensando a dónde ir de vacaciones cortas. El único que parecía algo perdido era Ward. No sabía qué hacer, ni siquiera qué podía hacer. Por suerte, Coulson ya había hecho los preparativos necesarios para él. Después de que los demás se marcharan, Coulson le preguntó a Ward: ¿no hay planes? Yo realmente no tengo ningún plan, señor. Coulson sonrió y le entregó a Ward un pequeño dispositivo parecido a unos auriculares. Ward lo tomó y preguntó con cierta confusión: señor, ¿qué es esto? Medicina del arrepentimiento. Al oír el nombre, Ward se sintió aún más desconcertado, pero por suerte Coulson le dio una explicación rápidamente. El cuartel general diseñó este equipo basándose en la tecnología de misterio. Se utiliza para informes posteriores a las misiones, terapia psicológica y revisión de errores pasados. Coulson explicó el funcionamiento del dispositivo. Puedes seguir probándolo para ver si hay mejores maneras de lidiar con los enemigos. Lo entiendo, señor. Ward tomó el dispositivo y forzó una sonrisa. Como no tengo nada más que hacer, parece una buena manera de pasar el tiempo. Coulson añadió una advertencia bien intencionada. Sea como fuere, esto todavía está en fase experimental. Suelen darse situaciones especiales, sobre todo al ver reflejadas decisiones que se tomaron mucho antes. Hay que tener cuidado. Ward asintió con desdén y regresó a su habitación. Solo Coulson lo vio marcharse, con una leve e indescifrable sonrisa en los labios. De vuelta en su habitación, Ward se colocó el dispositivo en la oreja, cerró los ojos y lo activó. Sin embargo, no regresó a ninguna batalla. En cambio, Grant Ward se encontró de nuevo en el centro de detención juvenil, aquel joven que aún no había puesto un pie en el camino de Hydra. Ward sabía lo que iba a suceder a continuación. Garrett lo encontraría y lo convertiría en un infiltrado de Hydra. Pero una voz interrumpió las expectativas de Ward. Para su sorpresa, vio que quien lo reclutaba era Coulson en lugar de Garrett. Ward se incorporó bruscamente asustado y desconectó el programa. Parecía comprender por qué Coulson se lo había dado. Así son las cosas, Ward murmuró, volviendo a mirar el dispositivo como si hubiera tomado una decisión definitiva. Mientras tanto, miren allí. En la lejana Atlántida, se estaba desarrollando un acontecimiento importante. Un Atlante se acercó al trono, informando de los sucesos que acababan de ocurrir en la superficie del mar. Dado que Atlantis se encontraba en el fondo del océano, aislada por kilómetros de profundidad, el rayo de Sword no había afectado físicamente al reino. Sin embargo, alguien estaba descontento, tan descontento que rayaba en la indignación. Esto es una provocación de los habitantes de la superficie. Un Atlante dejó escapar un rugido de furia. ¿Cuán malvados eran los habitantes de la superficie? Cuando se topaban con un elemento peligroso y problemático, simplemente lo arrojaban al océano y le disparaban con toda su potencia. Por no mencionar la anterior prisión flotante, que daba vueltas en el mar con peligrosos convictos encerrados en su interior. ¿Qué creen los habitantes de la superficie que es el océano? ¿Un basurero? El general habló indignado al señor de los siete mares, y luego, respetuosamente, se arrodilló para demostrar su lealtad. Majestad, permítame dirigir al ejército directamente a la costa para mostrarles a estos habitantes de la superficie lo que les espera. ¿Y cómo piensas hacerlo? El orador era Namor, rey de la Atlántida. Tras escuchar el informe, esbozó una mueca de desprecio y replicó: ¿tú? ¿Ir a exterminar a la humanidad por mí? ¿De verdad puedes hacerlo? Ante la pregunta imposible del jefe, el subordinado de Namor fue incapaz de dar una buena respuesta por un instante y tuvo que retirarse tartamudeando. Al ver la reacción de su subordinado, el desprecio de Namor no hizo más que aumentar. Sin embargo, había algo cierto. Aunque este incidente aún no había afectado directamente a Atlantis, seguía siendo una provocación.
Dado el carácter del amor, no iba a dejar pasar algo así. Por lo tanto, había que hacer un gesto. Haré que los habitantes de la superficie entreguen obedientemente la compensación que Atlantis merece. Namor soltó una risa fría y segura. Si no pueden hacerlo, no me importaría destruirlos. La grandilocuente declaración de Namor provocó que los atlantes rugieran de emoción, como si ya pudieran ver a la humanidad sufrir una aplastante derrota a sus pies. No tuvieron en cuenta un detalle fundamental. ¿Podría Namor realmente ganar? Capítulo 602. El complejo de los Vengadores. Tras regresar a casa, Peter durmió profundamente durante un buen rato. Como les preocupaba la posible represalia de Carnage, el tío Ben y la tía May habían ido a Pittsburgh. Por el momento, tenía toda la casa de los Parker para él solo. Esto significaba que podía ducharse a mediodía e irse directamente a la cama, despertándose cuando le apeteciera. Se dejó caer sobre la cama y durmió profundamente hasta el día siguiente. Al despertar, consultó las noticias en su teléfono para ver si había alguna novedad sobre los Vengadores, asegurándose de que no hubiera ocurrido nada que requiriera su atención inmediata. Tras confirmar que todo estaba en orden, Peter siguió su rutina habitual de lavarse los platos y cepillarse los dientes, mientras reflexionaba sobre sus planes para el día. Al revisar su teléfono, vio un mensaje de Matt Murdock en su línea de Spider-Man. Matt le informaba que la sentencia de Electro había concluido. Gracias a sus incansables esfuerzos, el villano finalmente había sido condenado a muerte. Irónicamente, la principal razón por la que se le aplicó la pena de muerte probablemente se debió a su condición de mutante. Sin embargo, Misterio y Rhino no habían recibido sentencias de muerte. Se encontraban recluidos en la prisión Mansión, una instalación temporal utilizada para albergar a individuos con superpoderes tras el desmantelamiento de la balsa. Esta prisión era una instalación de alta tecnología convencional que había sido reducida mediante partículas PIN y ubicada dentro de la Torre de los Vengadores para garantizar la máxima seguridad. Al pensar en esto, Peter frunció el ceño. Dado que no tenía nada más que hacer ese día, decidió visitar la Torre de los Vengadores. Inmediatamente invocó a Anti-Venom para que formara su traje. Tras comprobar que su reloj estaba vacío, decidió pasar primero por el edificio Baxter para reabastecerse de nanobots. Unos minutos después, Tony Stark estaba sentado en un sofá de la Torre de los Vengadores, revisando una proyección virtual. Solo Iron Man estaba de servicio en la base ese día. Los demás estaban capturando a los prisioneros que habían escapado de la balsa. Los Vengadores habían descubierto que el fugitivo Abominación había sido visto cerca de Arizona, así que el Capitán América había llevado a Ulquitor para capturarlo. Black Panther estaba ocupado con sus propios asuntos como de costumbre, mientras que Hank y Janet asistían a una conferencia académica, dejando solo a Tony atrás. Este notó que se abría un portal y supo, sin mirar, que Spider-Man había llegado. Buenos días, chico. Has estado bastante ocupado últimamente, ¿verdad? Supongo. Al oír la palabra supongo, Tony miró a Peter con una expresión algo tensa. Empujó la proyección virtual hacia adelante, haciendo que se expandiera y llenara toda la habitación. Inclinándose hacia adelante, Tony tomó un vaso de jugo de verduras, dio un sorbo y preguntó, ¿qué te parecen los planos hasta ahora? ¿Es este, el complejo de los Vengadores? Peter preguntó mientras observaba el conjunto de edificios proyectados. Sabía que Stark había comprado un enorme terreno en Nueva Jersey con la intención de construir una base lo suficientemente grande como para albergar a cientos de personas. El Capitán América había expresado sus reservas sobre la magnitud del proyecto, pero Tony insistió en que, incluso si no necesitaban espacio para cientos, los Vengadores aún necesitaban un nuevo hogar. Si bien la Torre de los Vengadores fue testigo de la batalla de Nueva York y de la fundación del equipo, su ubicación era, desde otra perspectiva, demasiado estratégica. Situada en el corazón de Midtown Manhattan, estaba rodeada de una densa población y una economía próspera. La torre era un objetivo perfecto. Si un enemigo decidía atacar, los daños colaterales serían catastróficos. Por supuesto, Nueva York aún contaba con el Instituto Xavier y el edificio Baxter como otros lugares emblemáticos, pero aún así. Sí, estoy dándole vueltas al diseño de interiores. Ya sabes, a nadie más parece importarle demasiado, excepto a Wasp, pero nuestros gustos son totalmente diferentes. Así que quería saber tu opinión, Peter. Peter examinó detenidamente los planos del complejo: viviendas, campos de entrenamiento, almacenes, hangares, laboratorios e incluso un museo. Tras un momento de reflexión, eliminó mentalmente las paredes exteriores de la mayoría de los edificios. Dejando de lado las habitaciones interiores por un momento, ¿qué tal si reemplazamos la mayor parte de las paredes exteriores con vidrio? Estilo minimalista moderno. No está mal. ¿Debería el interior optar por líneas rectas o por curvas? ¿De verdad los Vengadores necesitan tantas curvas? Stark se rió. La elección entre líneas rectas y curvas en arquitectura a menudo reflejaba la actitud del diseñador. Tal como Peter insinuó, eran los Vengadores, no la Liga de la Justicia ni nada parecido. Estaban allí para mostrar a los enemigos el precio de la invasión. No necesitaban muchas curvas ni una apariencia suave. Bien, bueno, lo siguiente, por cierto, señor Stark, una vez que se termine el complejo, ¿la prisión de la mansión también se trasladará allí? Tony no le dio mucha importancia a por qué Peter mencionó la prisión, pero aún así respondió con sinceridad. Bueno, hemos estado estudiando medidas de aislamiento más rigurosas. Estamos considerando la posibilidad de construir una nueva prisión en la zona negativa, siempre y cuando la contratierra que mencionó Osborn sea lo suficientemente segura. El único vínculo entre ambas sería un portal, custodiado por robots. Si se produjera una fuga, el portal cortaría automáticamente la conexión. La zona negativa estaba repleta de antimateria. No existían zonas seguras fuera de las instalaciones construidas específicamente para ello. Si un prisionero intentaba huir, la antimateria lo vaporizaba antes de que pudiera dar un paso. La cuestión, sin embargo, era si esa contratierra se había formado de forma natural o era problemática, si albergaba vida o civilización, y cuál sería su actitud. Y, lo más importante, cuando Reed Richards terminaría de desarrollar un portal lo suficientemente estable como para entrar en la zona negativa. Así que, si no podemos construir una prisión en la zona negativa para cuando el complejo esté terminado, entonces sí, probablemente tendremos que llevarnos la mansión con nosotros. Señor, un maremoto anómalo ha aparecido frente a la costa de Nueva York. Ya ha superado los 30 metros de altura. La repentina alerta de Jarvis interrumpió su conversación.
Peter y Tony se giraron al unísono para ver la transmisión de vídeo. Un hombre con el torso desnudo y orejas puntiagudas cabalgaba sobre la cresta de la ola, seguido por cientos de soldados submarinos de alta tecnología, que se dirigían directamente hacia la costa de Nueva York. Estoy seguro de que Sword realizó escaneos. No había ciudades hablantes cerca de la zona de disparo. Se enviaron mensajes, pero no hubo respuesta. Y estoy aún más seguro de que el ataque de artillería no pudo haber alcanzado el fondo marino. Los cálculos de Marvell fueron precisos, dijo Tony mientras invocaba su armadura. Vamos a investigar, chico. Quizás solo viene a saludar, si es que es tan amigable. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi, capítulo 603. Tiembla ante el Señor de los Siete Mares. ¿Alguien sabe qué pasa con este pequeño príncipe de las profundidades? Tony, completamente equipado, partió de inmediato. Peter ató un hilo de seda de araña a la armadura de Iron Man y Tony lo llevó hacia las aguas de la costa de Nueva York. Mientras tanto, Tony estableció comunicación con el Capitán América. Después de todo, Tony no conocía a nadie llamado Namor y no tenía absolutamente ninguna información sobre él. Ante esta pregunta, al capitán le resultó un tanto difícil responder. Namor es un híbrido de humano y atlante. Deberían saberlo. El capitán, que acababa de capturar a Abominación una vez más, habló con Tony mientras trasladaba a Bruto a la prisión del cubo. Pero casi nunca se considera humano. Se ve a sí mismo únicamente como un atlante. Namor nació en 1921 y vivió en Nueva York antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, exploraba su identidad. Sin embargo, a diferencia de los superhéroes que la mayoría conoce, no llegó a la conclusión de ser humano y atlante a la vez. En cambio, optó por convertirse en un atlante de pura cepa. Sin embargo, no era un simple híbrido. Su padre le había transmitido el gen X, otorgándole a Namor habilidades mutantes. Por lo tanto, no solo era el Señor de los Siete Mares, sino también un poderoso mutante, perteneciente al grupo de mutantes de nivel alfa, junto con el Profesor Décimo y Magneto. Además, dado que defendía incondicionalmente a Atlantis, incluso antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, atacaba a los aliados simplemente porque el frecuente hundimiento de submarinos alemanes provocaba contaminación submarina. Era algo muy abstracto. No solo eso, Namor es increíblemente poderoso. A diferencia de los atlantes comunes, posee no solo un físico formidable, sino también el superpoder de controlar el océano. Y yo que pensaba que su único gran poder era hablar con los peces. Tony bromeó mientras volaba, al tiempo que divisaba una bola de fuego que se precipitaba rápidamente hacia la superficie del mar. Era la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, que se había adelantado a Namor y se había lanzado hacia ellos. En las décadas de 1930 y 1940, Namor libró dos batallas contra la antorcha humana original, Himamont. La primera fue un clásico encuentro amistoso entre dos héroes. La segunda, sin embargo, fue un acto de represalia de Namor contra los aliados por el hundimiento de demasiados submarinos y buques de guerra alemanes. Parece que estamos a punto de tener la tercera gran guerra del fuego y el agua, espera, parece que ya ha comenzado. A lo lejos, llamas desbocadas y crecidas torrenciales se enfrentaban violentamente. Sin embargo, el conflicto fue breve y rápido. Cuando Tony y Peter llegaron, ya había terminado. Bueno, Holmes se había convertido en una rata ahogada y Red lo estaba sacando del agua, mientras que Susan usaba sus campos de fuerza para intentar contener la crecida. También estaba la cosa, que no tenía mucho que hacer y simplemente conducía el vehículo. En cuanto a Namor, permaneció erguido con gallardía sobre la superficie del agua, aparentemente ileso, e incluso ofreció una crítica despreocupada a la antorcha humana. Eres muy inferior a Himamont. Aunque ardes con más fuerza que ese tipo, no eres ni de lejos suficiente para entretenerme. Encaramado en un rascacielos cercano, Peter observó a Namor y notó que, si bien el hombre no parecía particularmente interesado en la conversación, sus ojos se dirigían con frecuencia hacia Susan. Son viejos conocidos. Hace años, Namor sufrió una emboscada y perdió la memoria. Fueron los Cuatro Fantásticos quienes lo encontraron, lo ayudaron a recuperarla y lo apoyaron para que reclamara su trono. Tony, que conocía bastante bien a los Cuatro Fantásticos, mencionó su historia con Namor antes de bromear de nuevo. Pero claramente, ese poco de contactos e historia no es suficiente para que este pequeño príncipe de las profundidades dude lo más mínimo. Al ver llegar a Tony, Namor pareció mostrarse algo más interesado. Se dirigió al líder de los Vengadores. Tony Stark, debes saber que ayer, la gente de la superficie llevó a cabo un feroz bombardeo en las vastas aguas bajo mi dominio. Peter fue el primero en interrumpir a Namor. ¿Hubo alguna baja? Namor tenía intención de decir más, pero tras ser interrumpido por Peter, mostró una ligera insatisfacción antes de responder. No hubo bajas, lo cual es afortunado. La siguiente pregunta fue una ampliación del punto planteado por Peter por parte de Tony. Entonces, ¿sufrió Atlantis alguna pérdida económica grave? No. La respuesta de Namor dejó a Tony perplejo. Si no hubo muertos ni pérdidas económicas, ¿por qué trajeron a cientos de personas y un tsunami a Nueva York? Si no estaba satisfecho, ¿no podías haber enviado un embajador diplomático para protestar? Sin estar seguro de lo que Namor pretendía hacer, Tony preguntó. Entonces, ¿qué planea hacer Atlantis ahora? Estoy aquí para mostrarles el poderío de la Atlántida, para decirle al mundo entero que nadie puede amenazar a la Atlántida. Después de que Namor terminó de hablar, tanto los Vengadores como los Cuatro Fantásticos guardaron un silencio colectivo. ¿Eso era todo? ¿Eso es todo? Aún inseguro, Tony continuó. ¿Y luego qué? ¿Qué quieres decir con y luego? Has anunciado oficialmente la existencia de la Atlántida al mundo. Ya lo has hecho. ¿Y ahora qué? Sin embargo, para sorpresa de Tony, la respuesta de Namor fue realmente. Eso es todo. Se acabó. Recuerda, todo lo que hagas sobre la superficie del mar, el Señor de los Siete Mares te está observando. Mientras observaba a los atlantes que se marchaban y la marea que retrocedía, Holmes, empapado hasta los huesos, logró pronunciar una frase tras una larga pausa. ¿Este tipo está loco? Es difícil decirlo. Puede que esté realmente loco. Mi padre tenía en alta estima a la mayoría de sus compañeros de la Segunda Guerra Mundial, pero en lo que respecta a este tipo, ni siquiera él sabía cuál era su problema. Tony terminó su broma con un suspiro. Peter también tenía una expresión de total confusión.
No podía comprender la lógica de Namor en absoluto. Le parecía que Namor era una especie de anciano de las profundidades marinas que si se haría al menor contacto. El grupo rápidamente decidió que no iba a pasar nada más, así que volvieron a lo suyo. Peter estaba igual. Como había estado transmitiendo en directo todo el tiempo, el Daily Bugle había publicado un reportaje especial. El resultado fue que, tan pronto como Peter terminó de explicar lo sucedido, recibió mensajes de Gwen y Cindy. Tras tranquilizarlas rápidamente y asegurarles que estaba a salvo, Peter aprovechó la oportunidad para comenzar a patrullar Nueva York. Al mismo tiempo, seguía pensando en lo que acababa de ocurrir. Incluso si Namor actuaba como un loco, ¿era posible que toda la nación de Atlantis no tuviera opiniones disidentes? Por ello, Peter sintió que la pequeña broma de Namor no había terminado del todo. Había algo más por venir. Sin embargo, esa es una historia para el mes que viene, una que aún no se detallará. Un Namor marchito, señor de los 7 mares, fue teletransportado a la Torre de los Vengadores por un rayo de luz. Extendió su mano hacia los Vengadores presentes. Yo, Atlantis necesita vuestra ayuda, Vengadores. Capítulo 604. Una vida cotidiana estable. Al día siguiente, los principales medios de comunicación de Nueva York se apresuraban a informar sobre el ataque de Namor del día anterior. Muchos desenterraron información sobre este pequeño príncipe de las profundidades para sus investigaciones, y las agencias de noticias comenzaron a analizar por qué Namor había traído a su ejército a las puertas de la ciudad, por qué el Pentágono no había reaccionado y qué habían discutido exactamente los Vengadores y los Cuatro Fantásticos con Namor para que se retirara tan repentinamente. La declaración oficial de los Vengadores fue que Namor simplemente había venido a protestar por la sobreexplotación de los mares por parte de la humanidad, pero al parecer nadie les creyó. En realidad, ya exageré bastante para hacerles creer que Namor tenía una razón legítima para estar aquí, dijo Tony, lanzando una bolsita de frijoles a una diana en uno de los pilares de la Torre de los Vengadores. Si supieran que el gobernante del océano es un lunático, el mundo entero entraría en pánico. En realidad, Namor sí padece una enfermedad mental. Hank levantó la vista del informe enviado por los Cuatro Fantásticos y miró a los Vengadores, cuyos ojos ahora estaban fijos en él. ¿Qué? ¿Acaso ninguno de ustedes ha leído los datos que enviaron los Cuatro Fantásticos? Dado que Namor es un híbrido de humano y atlante, vivir en las profundidades marinas o en tierra firme durante largos periodos provoca un desequilibrio de oxígeno. Esto conlleva efectos secundarios negativos, como una tendencia a la expresión emocional bipolar. Hank miró el examen físico que los Cuatro Fantásticos le habían hecho a Namor y, al ver que los Vengadores seguían mirándolo fijamente, explicó. ¿Conocen el trastorno bipolar, verdad? Son episodios alternos de depresión y manía. Namor no ha llegado al nivel de un trastorno completo, pero tiene tendencias bipolares. Además, basándose en las interacciones de los Cuatro Fantásticos con Namor durante su periodo de amnesia, creen que es como un trastorno de estrés postraumático derivado de un campo de batalla. Luchó en la Segunda Guerra Mundial junto a nosotros para proteger sus océanos. Cap suspiró con impotencia. Tras oír esto, Janet preguntó con curiosidad. Un momento, al oírlo así, parece que el joven no está más allá de toda ayuda. Si viniera a tierra firme de vacaciones con más frecuencia, ¿no se normalizaría su expresión emocional? No, eso es imposible. Tom habló mientras se acercaba a recoger los puffs del suelo uno por uno, acunándolos en sus brazos antes de continuar con su juego. Ahora el fondo marino. No sube a la superficie por nada del mundo. Necesita ese fluido viscoso parecido al de los peces para hidratar su piel. Se pasa el día frotándose pescado por todo el cuerpo. ¿Está casado? Seguro que no con un pez, ¿verdad? En nuestra época, tuvo un amante, una miembro de la realeza hablante, pero no estoy seguro de si sigue viva, respondió Kat con un suspiro. En cualquier caso, Namor parece haber pretendido simplemente anunciar al mundo que sigue vivo, y nada más. En efecto, no había mucho más. Por lo tanto, todos estaban confundidos sobre cuál era el verdadero propósito de Namor. Aún no habían previsto los extraños sucesos que ocurrirían el mes siguiente, dejando a todos perplejos. Es broma. Incluso si lo supieran, seguirían sin comprender los motivos de Namor. Probablemente solo podría interpretarse como un episodio maníaco. Hablando de eso, ¿qué tal es el cubo? He oído que es una sala VIP para prisioneros gamma. Cuando Tony terminó de hablar, el Capitán América estaba a punto de intervenir, pero Tony se giró y le lanzó una bolsita de frijoles a Banner, que dormitaba en el sofá. Le dio de lleno en la cabeza. Todos se sobresaltaron, pero Banner simplemente se despertó lentamente, mirando a su alrededor con ojos soñolientos. Chicos. ¿Pasó algo? ¿Qué tal está el cubo, Banner? Trabajaste allí unos días durante la dinastía Kang, y ahora has vuelto para ver cómo está. ¿Alguna opinión? Oh, eso. Banner se frotó los ojos y reflexionó sobre su experiencia. Es difícil decirlo. En teoría, Ross no participó en la batalla final, así que no debería saber nada de la dinastía Kang. Pero por alguna razón, tengo la sensación de que no lo olvida del todo. Realmente quiere que sus subordinados repliquen a otro Blonsky y comiencen la producción en masa. Estoy completamente seguro de ello. Así que el cubo no es una prisión en absoluto. En realidad es un instituto de investigación. Ross lo está usando específicamente para estudiar a esos monstruos gamma. El líder, Abominación y el hombre absorbente, que aún no ha sido llevado ante la justicia. Por supuesto, al que más quiere atrapar es a Hulk. Banner frunció el ceño mientras hablaba. Cuando fue a la prisión con el Capitán América, Hulk había realizado una visita. Dado que Banner y Hulk habían dialogado previamente con la ayuda del profesor Charles Xavier, sus recuerdos estaban ahora interconectados, y Banner había presenciado el proceso de la visita. Lo que le preocupaba era el estado operativo de la base y el claro trato preferencial que recibía el líder en su interior. Este genio, un científico loco que una vez intentó curar a Banner y creó a la Abominación, parecía la persona más indicada para crear abominaciones producidas en masa. En aquel entonces, tras ser afectado por la sangre gamma, experimentó un desarrollo intelectual extremo e intentó crear más monstruos gamma para luchar contra Hulk. Posteriormente, Ross lo capturó siguiendo el rastro. Pero, en general, con los Vengadores cerca, Banner sentía que incluso si el líder y Ross planeaban algo, serían capaces de descubrirlo con antelación. Ahora que lo pienso, estos 2 últimos meses han sido excepcionalmente tranquilos. Esto no era sarcasmo. Para la mayoría de los neoyorquinos, los últimos meses habían sido, en efecto, muy tranquilos.
Primero, con la fundación sucesiva de los Vengadores y los Defensores en 2012, el AMPA neoyorquina había sido desmantelada. Jefes de la mafia como Kingpin, Ameread, Tombstone y Silverman estaban tras las rejas. Además, no habían experimentado la dinastía Khan. A ojos de los neoyorquinos, la dinastía Khan no era más que Khan intentando invadir Nueva York y siendo derrotado por los Vengadores de un solo golpe. En cambio, Ciudad Pulpo y los Seis Siniestros habían dejado una profunda huella en los neoyorquinos, pero Spider-Man había derrotado a los Seis Siniestros en tan solo 48 horas. 3 murieron en el acto y uno fue condenado a muerte. El incidente de carnaje no tuvo absolutamente nada que ver con la mayoría de los neoyorquinos. Todos los asesinatos se encubrieron y Cletus simplemente huyó, registrándose solo unos pocos casos de infección por carnaje en Nueva York. Al pensar en esto, Banner incluso comentó con emoción: realmente es pacífico. No. 4. Excepto Banner, quien lo dijo, y los ausentes Spider-Man, Thor y Black Panther, todos los demás presentes mostraron una expresión de horror al unísono. Banner los miró confundido. ¿Qué pasa? ¿Acaso me equivoco? Jamás digas esa frase en una comisaría, un hospital, una estación de bomberos ni entre nosotros. Es una maldición, explicó Capitán. En el momento en que la digas, los problemas estarán garantizados. Todos esperaron en silencio durante un minuto entero. Pues, en efecto, no pasó nada. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi. Capítulo 605. Niños, ¿recuerdan los ultimates? En este día cualquiera, Peter patrullaba Nueva York como de costumbre. La ciudad estaba inquietantemente tranquila. Solo se habían producido algunos hurtos menores, sin que se registrara ningún crimen particularmente grave. Peter había pasado un tiempo cada vez más escaso como vecino amigable cuando se topó con dos personas que parecían necesitar ayuda. Ms. Marvel, Carol Danvers, y War Machine, James Rhodes. Los dos superhéroes, que en ese momento tenían una presencia pública casi nula, parecían estar deambulando en busca de algo. Hola, amigos. Parece que les vendría bien un día. Peter descendió lentamente mientras colgaba boca abajo. Los dos, que estaban absortos en una conversación, casi se sobresaltaron al oír la repentina voz de Spider-Man, aunque lograron reaccionar a tiempo. El coronel Rhodes fue el primero en captar la pista de Peter. Sí, estamos buscando a alguien. Para ser más precisos, estamos buscando una dirección, pero parece que ninguno de los dos está muy seguro de dónde está este lugar. Tal vez pueda ayudar. No tengo muchas esperanzas, pero no es que tengamos otra opción, dijo Rhodes mientras le entregaba un papel a Peter. No esperaba gran cosa, pero Peter le echó un vistazo y reconoció al instante a qué edificio de apartamentos de Harlem se refería. Inmediatamente sacó su teléfono y marcó la ubicación en el mapa. Carol y Rhodes se sorprendieron de verdad al obtener una respuesta tan rápido. Mientras veían a Spider-Man alejarse balanceándose, Carol observó su espalda, algo desconcertada. ¿Soy yo? ¿Spider-Man conoce Nueva York a la perfección? Es normal. Al fin y al cabo, Nueva York es prácticamente su territorio, respondió Rhodes, consultando el mapa sincronizado en su teléfono. Además, ha logrado tantas batallas aquí que no podría haber obtenido ventaja sin mantener su inteligencia a flor de piel. Carol suspiró. Habían pasado varios meses desde que se hizo cargo de este equipo, los llamados Ultimates, tras la disolución de los Vengadores estadounidenses. El progreso logrado en estos meses fue prácticamente nulo. Tras perder a AIM, los Ultimates perdieron su apoyo tecnológico, lo que supuso un golpe mortal para ellos. Además, ni siquiera habían conseguido reclutar suficientes miembros. El problema principal era que, sencillamente, no podían encontrar suficientes candidatos adecuados. Si hubieras estado dispuesto a traer a Ares, probablemente todo esto ya estaría funcionando hace mucho tiempo. No estaríamos lidiando con todos estos problemas ahora, refunfuñó Rhodes. Tras el control férreo de los Vengadores americanos, Ares, quien, si bien no había sido controlado por AIM, se había convertido en traidor, se convirtió en motivo de conflicto. Por un lado, Ares los había traicionado. Por otro, era un dios genuino y estaba dispuesto a ayudar. Si los Ultimates realmente pretendían hacerse un hueco en esta era de superhumanos en constante crecimiento, la aparición de un dios era prácticamente inevitable. Pero Carol realmente no quería a ese tipo. Estrictamente hablando, Carol ni siquiera quería formar los Ultimates. En aquel momento, creía que los Vengadores americanos se estaban disolviendo y que por fin podría unirse a los Vengadores príncipes. Sin embargo, unas palabras del presidente la arrastraron a esta situación. Ni siquiera le permitieron elegir el nombre del equipo. No le gustaba nada el nombre Los Ultimates. Ya hemos hablado de esto muchas veces, Rhodes. Solo lo haremos si nos quedamos completamente sin opciones. Lo sé, pero tenemos que considerarlo. Mira, yo soy la contraparte de Tony, y Ares podría ser la contraparte de Thor, principalmente porque Hércules no tiene intención de cooperar con nosotros. De lo contrario, no estaríamos obligados a elegir a Ares, ¿verdad? No estamos eligiendo a la gente en función de la lista de integrantes de los Vengadores. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Las palabras de Rhodes fueron tan convincentes que Carol se quedó sin habla. De hecho, habían venido a Harlem ese día por un superhéroe en particular, con la esperanza de persuadirlo para que se uniera a los Ultimates. Esta persona era el mejor candidato que Carol podía encontrar a corto plazo. Siguiendo la información del periódico, llegaron a la puerta de un apartamento. Carol llamó y un niño de unos 6 o 7 años abrió. Carol le sonrió al niño y le preguntó: «Hola, ¿vive aquí Isaiah Bradley?» El niño gritó abuelo mientras volvía corriendo a la habitación. Poco después, Carol y Rhodes se encontraron con un hombre negro de imponente estatura. Tenía el pelo canoso y los ojos apagados, sin brillo. Esta era la persona que estaban buscando. «Hola, señor Bradley, sé quién eres. Te vi en la televisión cuando eras los Vengadores americanos». Isaiah Bradley negó con la cabeza, sabiendo perfectamente por qué estaban allí. Se negó rotundamente. «Quieren que su equipo tenga un Capitán América, o algo parecido. Me encontraron, pero lamentablemente, no voy a aceptar». Isaiah Bradley fue víctima del suero del supersoldado. Hacia el final de la guerra de Vietnam, en un intento por cambiar el rumbo de la batalla, el Pentágono decidió saltarse varios protocolos y realizar experimentos con seres humanos utilizando una versión reconstituida del suero. Seleccionaron a 300 soldados para las inyecciones. Al final, solo uno sobrevivió: Isaiah Bradley.
Sin embargo, el nacimiento de un nuevo supersoldado no cambió el rumbo de la guerra de Vietnam, y un supersoldado negro aparentemente no era lo que el Pentágono ni la Casa Blanca deseaban. Poco después, Isaiah Bradley fue sentenciado a 15 años de prisión por el cargo de robar el uniforme del Capitán América. La ironía reside en que el propio Pentágono le había entregado el uniforme con la esperanza de que se convirtiera en el próximo Capitán América. Señor Bradley, sé por lo que pasó, y precisamente por eso he venido a buscarlo. El presidente Ellis está dispuesto a admitir el error. Quiere que dé un paso al frente y cuente toda la historia de lo que hicieron los militares y el gobierno en aquel entonces, y quiere limpiar su nombre públicamente. Carol expuso sus condiciones. ¿Necesitaban un supersoldado? Quizás sí, quizás no. Pero, teniendo todo en cuenta, Isaiah Bradley era, sin duda, el candidato más idóneo que Carol y su equipo podían encontrar. Mientras hablaba, le entregó un esquema de diseño. Era un traje nuevo diseñado por la Casa Blanca. Se uniría a los Ultimates con el nombre en clave Patriota. Veterano de Vietnam, víctima de experimentos y soldado negro perseguido. Esta versión negra del Capitán América, que acababa de cumplir 60 años, tenía tanto potencial narrativo que el presidente Ellis lo consideraba una mina de oro. El hombre permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Finalmente, levantó la vista y se encontró con la mirada de Carol. Dígame el resto de sus requisitos. Déjeme comprobar cuán sincero es el presidente. Capítulo 606. Las vacaciones de verano se desvanecen silenciosamente. Había llegado agosto de 2013, el último mes del descanso. Peter Parker recorría la ciudad de Nueva York, reflexionando sobre lo increíblemente tranquilo que parecía todo. La noticia más importante de los últimos tiempos provino del Ultimate Team. Tras meses de silencio después del anuncio de su formación, el departamento finalmente publicó una nueva actualización. Elijah Bradley, un supersoldado negro de la época de la guerra de Vietnam, ahora de 62 años, se uniría al Ultimate Team bajo el manto de superhéroe Patriot. Sin embargo, esa no fue la parte más impactante. La conmoción llegó durante la rueda de prensa del Pentágono para explicar la identidad del patriota. En ella se revelaron los crueles experimentos con supersoldados realizados por el gobierno estadounidense durante la guerra de Vietnam, de los cuales solo uno sobrevivió de 300. Se detallaron las diversas formas de persecución que sufrió debido a su raza y se ofreció una disculpa pública a la víctima. Si la disculpa hubiera ido acompañada de una profunda reverencia, la imagen habría sido exactamente la de una rueda de prensa del Distrito 11. La Casa Blanca estaba bastante orgullosa de esto, declarando jactanciosamente que Estados Unidos tiene el coraje de admitir sus errores. En respuesta, no cabe duda, como todos sabemos, de que el presidente Mateo Ellis es muy valiente al admitir errores que no fueron cometidos por su propia administración, se burló sin piedad Jonah Jameson en las pantallas gigantes de Manhattan. Como siempre, se presenta como el remediador de los males de Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿quién paga por los enormes errores cometidos por esta administración? Cuando Obadiah Stane vendió armas de Stark Industries a terroristas, ¿acaso nuestra comunidad de inteligencia era realmente ajena a todo? ¿Cómo logró AIM, un conglomerado militar industrial que colabora estrechamente con organizaciones terroristas e incluso con Hydra, obtener contratos del Pentágono y convertirse en aliado de los Vengadores americanos? Además, ¿dónde están los resultados de la investigación sobre el laboratorio de experimentación humana en el fondo del río Hudson, que permanece en silencio hasta el día de hoy? Jameson se mostró inusualmente tranquilo en ese momento, incluso con una sonrisa. En estas circunstancias, ¿por qué el presidente Ellis no reconoce primero los errores que se le imputan y los enmiende? Quizás lo esté haciendo, pero al igual que en el caso de Elijah Bradley, puede que no obtengamos las respuestas hasta dentro de 30 o 40 años. No solo eso, el Ultimate Team ha abandonado el nombre de Avengers, sino que su composición parece más cercana a la de los Vengadores que nunca. Jameson prosiguió su implacable diatriba. Ahora tienen una versión del ejército de Iron Man y un Capitán América negro. Además, pretenden negociar con Ares, un antiguo miembro de los Vengadores estadounidenses. Eso les da otro dios griego. ¿Qué más necesitan? ¿Liberar a Abominación para que sea su Hulk? Ah, y no olvidemos que la transformación de Blonsky en Abominación también es algo de lo que esta administración debería ser responsable. Tengo que decir que la lengua de Jonas sigue tan afilada como siempre, pero ¿por qué controlas también tu temperamento cuando hablas de los demás? Al aterrizar sobre la punta de la nariz de Jonah Jameson en la pantalla gigante de Times Square, Peter murmuró mientras miraba hacia abajo. Ya fueran las cicatrices de su batalla con Shocker o los rastros de la invasión de Dr. Octopus de hacía unos meses, todo había desaparecido. La mayoría de los neoyorquinos seguían sin saber que este lugar se había transformado en la imagen del año 2099. En resumen, todo es paz y tranquilidad. Tanto que Gwen está obsesionada con ser Spider-Woman, casi olvidándose de la banda y de sus prácticas de verano. Sinceramente, yo también estuve a punto de olvidarlo. Sentado en cuclillas sobre la nariz digital de Jameson, Peter habló mientras sacaba su teléfono. Tras su gradual estabilización, el Departamento de Policía de Nueva York había recibido una nueva ola de despidos y contrataciones. Tal como había intuido, debido a la extrema escasez de personal, George Stackey, quien había sido ascendido hacía solo unos meses, ya estaba a punto de ser ascendido a capitán de distrito. Peter se sentía algo extraño ante el silencio que reinaba en el mundo. Daba la impresión de que todo el mundo tramaba algo, pero nadie hacía nada en realidad. Era evidente que los Vengadores sabían mucho y se estaban preparando e investigando numerosos asuntos, pero todas las conspiraciones parecían haberse estancado o desvanecido. ¿Qué estaban haciendo los villanos? Además de todo eso, está ese detestable Spider-Man. El repentino rugido de Jameson casi hizo que Peter saliera disparado de la pantalla. Lanzó una telaraña y se balanceó hacia el lado opuesto, observando la furia de Jonah. Si no fuera por su negligencia, el cohete no se habría destruido y no habríamos recibido la advertencia del amor. Claro, tenemos motivos para creer que Spider-Man olvidó que la gente vive en el fondo de los océanos de nuestro planeta, pero este fue un error que se podría haber evitado. Sin mencionar la cantidad de dinero de los contribuyentes que se desperdició lanzando una nave del futuro y usando un cohete como blanco. Tras un largo y atónito silencio, Peter intentó decir algo, pero finalmente desistió de discutir con la emisora de Jonah Jameson. En ese momento, sonó su teléfono. Peter miró la identificación de la llamada con cierta sorpresa antes de contestar. Hola, Marvel. ¿Sucede algo? Tengo algo que hablar contigo, Spider-Man.
¿Necesitas a los Vengadores? No, no, te necesito, he oído que has estado en muchos universos paralelos. Ante este repentino mensaje del asesor especial de SWORD, Peter preguntó con cautela. He estado en muchos universos paralelos. De hecho, Reed Richards también está explorando otros universos. ¿SWORD está en algún tipo de problema? Oh, no, SWORD no está en problemas. Solo quería, al oír la vacilación de Marvel, Peter pareció comprender. ¿Quieres saber qué les pasó a los capitanes Marvel en otros mundos? Marvel no pudo evitar reírse al otro lado del teléfono. Esa era precisamente su intención. Como había estado ocupado con asuntos de SWORD y no conocía bien a Spider-Man, se había sentido incómodo al contactarlo hasta ahora. Añadió otra frase. Si tienes amigos de confianza, puedes traerlos también a SWORD. Es un lugar muy interesante. Tecnología futurista, tecnología alienígena, estoy intentando establecer contacto entre la Tierra y el Imperio Cree. Si quieres, puedes traer algunos amigos para que echen un vistazo. Tras unos segundos de silencio al otro lado de la línea, Peter asintió con naturalidad. Me parece bien. ¿Cómo llegamos allí? A través de SHIELD. SHIELD y SWORD son dos departamentos distintos. Te daré una dirección. Solo tienes que llevar a tu gente allí cuando llegue el momento. Marvel añadió unas palabras de agradecimiento. Gracias, Spider-Man. No era nada por lo que mereciera agradecimiento, pero antes de que Peter pudiera decirlo, Marvel colgó. Peter se encogió de hombros y abrió su lista de contactos. Su pulgar se detuvo un instante sobre el nombre de Gwen antes de descartarlo. Mejor no. Hacer unas prácticas sociales en SWORD no sería fácil de explicar en un informe de prácticas. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi, capítulo 607. Llegada a SWORD, la estación de investigación humana para civilizaciones extraterrestres. Para la civilización humana, el nacimiento de SWORD fue una excelente noticia en todos los sentidos. Incluso supuso un gran ahorro para el presupuesto. Gracias a la tecnología de vanguardia aportada por Khan, la nave prácticamente no requería mantenimiento. Además, representó un reemplazo superior para la obsoleta Estación Espacial Internacional. Desde cualquier perspectiva, fue una magnífica incorporación. Eso sin mencionar el cañón principal, que proporcionaba una profunda sensación de seguridad con solo mirarlo. Peter y Cindy llegaron a este mismo lugar. Bienvenidos, Spider-Man y Agente Silk. Marvel se adelantó para recibirlos. Allí, ya no ocultaba su identidad, mostrando abiertamente su singular piel azul como Cree. No esperaba que SWORD fuera tan abierta con SHIELD. Inicialmente, cuando mencioné la posibilidad de invitar a un agente de SHIELD, me preocupaba que pudiera causar problemas. Peter miró a Marvel con cierta sorpresa, pero este le ofreció una explicación sencilla. SWORD no es una organización de espionaje. No tenemos tantos secretos vergonzosos que ocultar. ¿Y si esa declaración era una indirecta hacia sus aliados? Peter prefirió no darle más vueltas. Nick Fury no se había quejado y Cindy claramente no mostró ninguna objeción. Marvel esbozó una sonrisa tímida y luego los miró. Primero déjenme mostrarles las instalaciones. Ya que estamos, puedo enseñarles algunos de los proyectos que estamos investigando actualmente. Sé que los Cuatro Fantásticos tienen su propio laboratorio aquí en SWORD para estudiar mejor los rayos cósmicos, dijo Peter, compartiendo lo que sabía. Luego miró a Marvel. Supongo que hay bastantes laboratorios similares, ¿no? En efecto. Primero te llevaré a mi laboratorio. Allí es donde se encuentra mi proyecto de investigación más reciente. Mientras Marvel hablaba, los condujo hacia su laboratorio y añadió. Pueden mirar por las ventanas. El cielo estrellado es impresionante la primera vez que lo ven. Aunque, si lo miran demasiado, empieza a resultar un poco aburrido. Cindy miró por la ventana. Más allá del cristal se extendía el brillante cosmos, donde diversos cuerpos celestes emitían luces distintas y deslumbrantes, componiendo una magnífica pintura que hacía sentir como si uno hubiera caído en una gran fantasía. Al darse cuenta de que Peter se había detenido a esperarla, se dio la vuelta rápidamente y los alcanzó. Poco después, llegaron al laboratorio de Marvel. El lugar era similar al mundo perfecto de años anteriores, repleto de diversas plantas. Marvel era un excelente jardinero, aunque claramente no era su principal campo de investigación. Condujo rápidamente a Peter y Cindy a través de la plantación hasta el santuario interior del laboratorio. Allí, Peter vio proyecciones holográficas de criaturas que se parecían un poco a duendes. Al notar la mirada de Peter, Marvel sonrió. En esto he estado trabajando últimamente. Utilizando tecnología Cree para desarrollar un dispositivo capaz de detectar Skrulls, para ayudar a la humanidad a resistir una posible invasión Skrull. Al oír esto, Peter frunció el ceño. Los Skrulls, una raza nacida con telepatía básica e increíbles habilidades para cambiar de piel. Podían transformarse, hasta el último detalle de Swan, adoptando la apariencia de cualquier otra raza, lanzando así una invasión secreta. Los Kree eran los archienemigos de los Skrulls. Ambos bandos poseían imperios cósmicos de escala similar y llevaban decenas de miles de años en guerra. Naturalmente, los Kree sabían perfectamente lo aterradora que era la capacidad de los Skrulls para cambiar de forma y cuántos de sus mundos podía destruir. Por consiguiente, hacía mucho tiempo que habían desarrollado métodos para detectarlos. Peter apoyaba plenamente esta iniciativa, pero tenía otras preocupaciones que considerar. Inmediatamente preguntó. Me parece recordar que dijiste, Marvel, que la posición de la Tierra en el universo es relativamente remota. Ni el Imperio Cree ni el Imperio Skrull le prestan mucha atención. Teóricamente, la probabilidad de una invasión Skrull a la Tierra es bastante baja, ¿no es así? Precisamente por su lejanía, la Tierra fue elegida originalmente por los Kree para experimentar con humanos y crear un ejército de superhombres. Al fin y al cabo, tales experimentos no se llevarían a cabo en un lugar inseguro. La Tierra era segura precisamente porque se consideraba un territorio sin importancia estratégica para las dos naciones en guerra. Es cierto, pero más vale prevenir que lamentar. De hecho, este sistema fue impulsado por Nick Fury. No solo eso, sino que espera ver resultados pronto para poder expandirlo a nivel mundial. Marvel se encogió de hombros. Sabía perfectamente cuáles eran las intenciones de Fury. Los Skrulls eran realmente aterradores, pero a Fury le interesaba más saber si este sistema podía descubrir los disfraces de cualquiera, incluida Mystique. Sin embargo, Marvel le había dicho que eso era imposible. Por supuesto, entiendo la perspectiva de Fury.
Oír hablar de una raza con decenas de miles de millones de individuos donde todos pueden imitar a un humano sin un solo defecto provocaría pánico en cualquiera. Es perfectamente normal. Marbella habló con un toque de melancolía. Está realmente aterrorizado de que los Skrulls ya se hayan infiltrado en la Tierra. O tal vez solo espera encontrar una esposa Skrull. Peter hizo una broma que nadie entendió. Los demás estaban claramente confundidos por el comentario, y algunos incluso lo malinterpretaron. Después de todo, esa era una carrera en la que cualquiera podía ganar. Al darse cuenta de esto, Peter cambió rápidamente de tema. Hablando de eso, Marbella, ¿cuántos Skrulls has capturado? Lamentablemente, el recuento es 0. No hemos encontrado ni un solo Skrull en ningún rincón de la Tierra. Sin duda, los Skrulls aún no han descubierto la Tierra. Y eso es bueno. En ese momento, Marbella finalmente llegó al motivo por el que había invitado a Peter. Quería saber qué tipo de historias tenían sus variantes en universos paralelos. Muy bien, Spider-Man, volvamos a nuestra pregunta original. Uf, la verdad es que estoy un poco nervioso. Marbella sonrió a Peter, con los ojos llenos de expectación, y le preguntó, ¿cómo me veo en otros universos? ¿Cuáles son las diferencias entre mis versiones de mí mismo en el multiverso? ¿Puedes contármelo? Peter vaciló un momento. Por un lado, no se había cruzado con Marbella en otros universos paralelos, así que no podía hablar de muchos detalles específicos. La otra razón era más pragmática y bastante sombría, ya que eclipsaba de hecho la primera. Bueno, en efecto existen algunos universos donde viviste historias legendarias. Peter finalmente le reveló a Marbella su destino, pero en la gran mayoría de los universos, terminaste contrayendo cáncer y falleciendo siendo aún joven. Capítulo 608. Acostémonos juntos. Respecto al Capitán Marvel, no era necesario ser demasiado explícito. La época en que era uno de los protagonistas principales de los cómics precedió a la era de los grandes crossovers. Murió tan joven que la mayoría de la gente apenas lo reconoció. Sin embargo, en el universo actual de la Tierra, 616, Peter y los demás le ocultaban ciertas cosas a Marvel, concretamente, casi todo lo relacionado con el Imperio Kree. Existía una alta probabilidad de que los preparativos para SWORD estuvieran destinados a defenderse de una invasión Kree. Incluso dejando de lado lo que Peter sabía personalmente, basándose únicamente en la información recopilada de diversas fuentes, incluido el universo Astelan, Shield y los Vengadores habían estado constantemente vigilantes ante una posible incursión Kree, al igual que se protegían de una posible invasión secreta. Es probable que la creación de SWORD tuviera como objetivo contrarrestar una posible flota Kree, dado que se había recuperado un gran número de naves de guerra de Kang. Precisamente porque este suceso aún no se había producido, sumado al comentario previo de Thor que cuando una civilización prepara un vasto arsenal para la guerra interestelar, otras civilizaciones lo interpretan como una declaración de disposición para la guerra, la Tierra había estado llevando a cabo sus preparativos en secreto. Por supuesto, había otros factores realistas en juego, pero esos eran secundarios. Entonces, en este universo, ¿qué razón tendrían los Kree para invadir la Tierra? Primero, no sería una maniobra sorpresiva para exterminar a los Skrulls. La Tierra se encuentra en el borde de un brazo galáctico, una ubicación bastante remota para ambos imperios. Segundo, existía la posibilidad de una invasión secreta. Si los Skrulls atacaban primero la Tierra, los Kree podrían seguirlos. Por lo tanto, aunque a Marvel le pareciera absurdo, Fury insistió en que diseñara un conjunto de equipos capaces de detectar el ADN Skrull para evitar una infiltración encubierta. Si incluso los Skrulls quedaban descartados, ¿tenía el Imperio Kree alguna razón para invadir? Sí. Si bien no es seguro, si el Imperio Kree descubriera que los inhumanos no se han extinguido, tendrían un pretexto para invadir la Tierra. Los inhumanos, por supuesto, seguían vivos. Miles de años atrás, habían eliminado a los soldados Kree que los custodiaban y comenzaron a aplicar ingeniería inversa a la tecnología de sus captores, migrando finalmente a la Luna en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Debido a siglos de reproducción aislada, la población total de inhumanos se reducía ahora a menos de 3.000 individuos, pero aún así habían sobrevivido. Esto sirvió como pretexto para la guerra. Para evitar una posible invasión Kree, todos los que conocían la existencia de los inhumanos del universo Yermo guardaban el secreto de Marvel para asegurarse de que no informara al Imperio Kree. Después de todo, la Tierra aún no estaba preparada para la guerra contra ellos. Además, Shield y los Vengadores intentaron contactar con los inhumanos, pero lamentablemente no recibieron respuesta. La otra parte parecía reacia a comunicarse. Así, Peter no mencionó que en algunos universos donde Marvel sobrevivió, el Imperio Kree había invadido la Tierra. Simplemente explicó los aspectos más básicos de la situación. Al oír esto, Marvel se quedó atónito por un momento, luego se rascó la cabeza con incredulidad y preguntó confundido. ¿No hay universos donde simplemente, vivo? Sí que existen, hermano, seguro que sí. Simplemente aún no me he topado con ellos. Al menos en los universos que conozco donde existes, normalmente estás muerto. Solo uno sobrevivió. Marvel se animó al oír esto y preguntó con curiosidad. ¿Y qué pasó en el universo donde yo no morí? Un grupo de dioses primigenios multiversales llamados los seres multiangulares te resucitaron, te convirtieron en un patógeno y aniquilaron el concepto de muerte en ese universo. Desde entonces, el universo mismo se ha vuelto canceroso, así que, Peter observó cómo la expresión del hombre se desmoronaba visiblemente. Marvel había esperado oír hablar de un gran destino, pero el resultado era la muerte o un destino peor que la muerte. Dejó escapar un suspiro de impotencia. Peter lo consoló. Al menos ahora estás sano, ¿verdad? Si te haces revisiones periódicas, deberías detectar cualquier problema a tiempo. Extirpar un tumor en las primeras etapas del cáncer no es tan difícil. Eso espero. Gracias, Spider-Man. Que tú y tu amigo lo paséis bien aquí en Swordie. Voy a programar una revisión médica. Al ver a Marvel alejarse apresuradamente, Peter se encogió de hombros con impotencia. Se giró y vio a Cindy mirando unas plantas espaciales, así que se acercó. La mayoría de la flora de allí eran plantas terrestres que habían sufrido diversas mutaciones debido a la radiación espacial. Al percibir la presencia de Peter, Cindy se enderezó. ¿Hay algún otro sitio al que quieras ir? En realidad, hay un lugar, pero no está en Sword. Quiero viajar a la luna para ver a un amigo que nunca he conocido. Peter caminó hacia el pasillo, mirando la enorme luna a través de la escotilla. Probablemente nunca lo hayas visto. Se llama El Vigilante.
Tiene una cabeza calva gigante, y su única habilidad es observar todo lo que sucede en nuestro universo y registrarlo. Si él puede decirnos qué están haciendo los malos, ¿podremos detenerlos antes de tiempo? Preguntó Cindy con curiosidad. Si de verdad existía alguien omnisciente dispuesto a ayudar, sin duda valía la pena visitarlo. Pero Peter negó con la cabeza. La raza del vigilante causó en el pasado consecuencias catastróficas al interferir en el desarrollo de otras civilizaciones, así que decidieron no volver a interferir indiscriminadamente. Si bien ha habido excepciones, dado el estado actual de nuestro mundo, él no dará un paso al frente. Muy bien. Veamos qué más hay de divertido en este barco. La zona azul de la luna. Hace 1.000.000 de años, los Skrulls eran una raza que desconocía el concepto de guerra. Desarrollaron tecnología de vanguardia en el cosmos y, gracias a su capacidad de metamorfosis y telepatía, podían empatizar rápidamente con otras razas, coexistiendo pacíficamente con todas. Un hombre vestido de azul, con una enorme cabeza calva y ojos brillantes, caminaba por su actual morada. Era el vigilante y se dirigía a los lectores. Entonces, descubrieron a los primitivos Kree y los trajeron aquí. Estas son las antiguas estructuras construidas por los Kree, y gracias a esto, los Kree recordaron las coordenadas de la Tierra. Pero ese no es el tema que nos ocupa ahora. Mientras el vigilante hablaba, dirigió su mirada hacia la Tierra. Vemos que bajo las profundidades del mar, en las lejanas profundidades del océano, algo terrible está ocurriendo. Pero para rastrear su origen, debemos retroceder aún más en el tiempo. La fuente de aterrador desastre proviene de un lugar muy, muy lejano. Su nombre es Asgard, el hogar de los dioses. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menzi, capítulo 609. El dios de las travesuras. Vengadores. Los guardianes de Midgard, un grupo de mortales errantes, una colección de bichos raros y un montón de tontos ignorantes y santurrones. Se hacen llamar los Vengadores. ¿Pero qué buscan vengar? ¿Contra quién se vengan? ¿Cómo exactamente sus enemigos los humillaron y aplastaron hasta el punto de que pasan cada minuto de su vida obsesionados con la venganza? No son los Vengadores. Todo lo contrario, de hecho. Soy yo quien debería ser llamado el Vengador. Loki, príncipe de Asgard y hermano de Thor, yacía en su celda. Mientras meditaba, lanzó su cuchillo arrojadizo al aire. En ese instante, un leve sonido resonó desde fuera de la celda. Loki esbozó una sonrisa y se giró para sentarse en su cama, observando a la hechicera que abría un portal con magia. Amora, mi hechicera. Honestamente, estaba empezando a impacientarme un poco. Loki miró a la bella rubia vestida con túnicas verdes que estaba de pie junto a los barrotes, y le dedicó su habitual sonrisa burlancia. Espero que no hayas llamado la atención de Odín, querida. El padre de todos está absorto en las guerras que se libran en los 9 reinos. Desde que mataste a Laufey, Malekith ha ocupado Jotunheim. El ejército de elfos oscuros ya gobierna 2 reinos y ha comenzado su marcha hacia Alfheim. Naturalmente. Malekith es un enemigo mucho más peligroso que Laufey. Odín estará sin duda en alerta máxima. Lo que me intriga es por qué mi necio hermano no ha hecho nada. ¿Acaso ha olvidado que no es mortal mientras jugaba a las casitas con esos humanos en Midgard? La hechicera no respondió a su provocación, sino que prefirió seguir informando de sus hallazgos. Anteriormente, cuando Thor fue desterrado a la Tierra, Loki orquestó una serie de elaborados planes para demostrarle a Odín que él era el heredero más adecuado al trono. Aprovechando su linaje como descendiente del rey gigante de hielo Laufey, atrajo a Laufey a Asgard con el pretexto de un intento de asesinato contra Odín, solo para traicionar a su padre biológico y matarlo. Pero, ¿qué pasó después? El cuerpo de Laufey había sido tomado por Odín. Como uno de los monarcas de los 9 reinos, los restos de Laufey tenían un valor inmenso, y localizar su cadáver era una de las tareas que Amora había estado investigando durante este tiempo. El cuerpo de Laufey fue enterrado bajo la Atlántida. El territorio de los dioses olímpicos. Inteligente. Ni siquiera Malekith pensaría en mirar allí, y mucho menos en interferir. Loki reflexionó un momento antes de que su sonrisa se ampliara. Preguntó retóricamente. ¿Y qué hay de esos mortales? ¿Los que con tanta arrogancia creen que pueden obtener poder de los dioses antiguos? ¿Te refieres a Hydra? Amora arqueó una ceja y luego preguntó con un toque de confusión. ¿De verdad son necesarios? Por supuesto que sí. De hecho, si queremos preparar el terreno para la guerra en Midgard, es imposible hacerlo sin la ayuda de los lugareños. Loki rió con deleite. Involúcralos en el juego, Amora. Llévalos a todos a la conspiración de Malekith. Y lo único que tenemos que hacer es reclamar nuestra parte del botín desde dentro. Darío Ager era el director ejecutivo de Roxxon Energy Corporation. Roxxon era un gigante energético norteamericano, un conglomerado a la altura de Stark Industries y Oscorp. Gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de exploración y a la financiación de la extracción respetuosa con el medio ambiente, se había mantenido firme desde la Segunda Guerra Mundial. A menudo se comparaba a Darío Ager con el Rockefeller de la era moderna. Sin embargo, Roxxon era mucho más que una simple empresa energética. En realidad, fue una de las innumerables empresas en las que invirtió Hydra, un legado del intento de Hydra por controlar Estados Unidos por medios económicos. También fue una de las empresas más exitosas de Hydra. Por supuesto, tras el colapso de la base de Hydra en Hungría, las filiales de Hydra en todo el mundo entraron en un estado de inactividad, y Roxxon no fue la excepción. Además, por alguna razón, los Vengadores parecían haber puesto sus ojos en Roxxon, iniciando varias investigaciones, aunque hasta el momento no habían obtenido resultados. Darío entró en su oficina como todos los días, pero hoy era diferente. Una mujer rubia con un vestido verde ya estaba allí. Sobresaltado, Darío palideció y preguntó nerviosamente. ¿Quién eres? No te preocupes, joven Minotauro. No pretendo hacerte daño. Al contrario, he venido a ofrecerte ayuda a ti y a tus amos. La mujer esbozó una sonrisa radiante, pero Darío no bajó la guardia. Acababa de revelar uno de sus secretos. Darío no era humano. Debido a sucesos del pasado, se había transformado en un hombre toro, un Minotauro. El hecho de que ella lo hubiera descubierto con solo una mirada lo puso aún más tenso. No sé de qué está hablando, señora. Solo sé que no está aquí por negocios. Al contrario, estoy aquí precisamente por negocios. Permítanme presentarme. Soy Amora, una asgardiana.
Sirvo a un gran tirano, y él está dispuesto a otorgar a la corporación Roxxon los derechos mineros de los 9 reinos, incluyendo esos recursos míticos. Darío guardó silencio un instante, y entonces se dio cuenta de que esa breve vacilación bastaba para que ella confirmara su identidad. Preguntó con frialdad. Esto no es una broma. Además, ¿acaso los 9 reinos de la mitología nórdica no están en manos de ustedes, los asgardianos? ¿Es Odín realmente tan generoso? ¿O es que en realidad no le sirven? Correcto. No sirvo a Odín, sino a otro rey, su enemigo. Para arrebatarle los 9 reinos a Odín, necesitamos tus servicios y los de tu amo, mortal. Un grupo de tipos condescendientes y arrogantes. Darío la miró con desdén antes de preguntar con timidez. ¿Y qué debemos dar a cambio? ¿Acaso nos estás dando algo gratis? Necesitamos más poder. Por ejemplo, Jotunheim ya ha sido conquistado. Originalmente era el reino de los gigantes de hielo, pero su rey murió a manos de Odín, dejando el reino en ruinas. Sin embargo, la buena noticia es que sabemos dónde enterró Odín a Laufey. Mientras tengamos los restos de Laufey, puedo resucitar al rey de los gigantes de hielo. Darío se sintió bastante sorprendido. A continuación, le mostraron un mapa que indicaba la ubicación donde la mujer quería que Roxxon perforara bajo el pretexto de exploración petrolera en alta mar. Con solo una mirada, Darío estuvo a punto de estallar. ¿Excavar el lecho marino de la Atlántida? ¿Quién podría lograr algo así? Ante esta pregunta, la hechicera Amora simplemente sonrió levemente. No hay de qué preocuparse. Quizás en este asunto, Atlantis también sea nuestra aliada. Capítulo 610 Razas oleaginosas, Svartalfheim, el reino de la niebla, hogar de los elfos oscuros. Un carruaje mágico surcaba el paisaje a toda velocidad. Darío Ager, director ejecutivo de Roxxon Energy Corporation, aspiraba el aire con avidez. En este mundo, no más pequeño que la Tierra, pantanos y bosques se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Diversas criaturas mágicas prosperaban allí, pero no eran inmortales. El nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte seguían rigiendo este reino, como lo habían hecho durante millones, incluso cientos de millones de años. ¿Hay terremotos y volcanes en Svartalfheim? Amora no comprendió del todo la pregunta del mortal, pero respondió al detalle, por trivial que fuera. Svartalfheim no tiene volcanes, pero aún así hay terremotos. El reino de la niebla no es una tierra tranquila ni pacífica. Los elfos oscuros libraron aquí largas guerras contra trolls, elfos de la luz y enanos. En resumen, siempre ha habido guerra. Bien. Se detectó actividad geológica. Alger sintió con satisfacción. Un entorno tan exuberante, sumado a la actividad geológica a largo plazo, era más que suficiente para dar origen a vastos yacimientos petrolíferos de fácil acceso bajo la superficie de Svartalfheim. Las reservas de petróleo de esta zona bien podrían superar las de todo el planeta. Imagínese qué pasaría si Roxxon Energy controlara yacimientos petrolíferos que superaran las reservas totales de la Tierra. Dijiste antes que convencerías al señor Malekith para que nos permitiera extraer los minerales mágicos de los mundos que ha conquistado en los 9 reinos. Quiero cambiar mi moneda de cambio. Alger contempló el paisaje con una sonrisa de satisfacción en los labios. Quiero que lo convenzas de que me conceda derechos ilimitados de perforación petrolífera en su reino. ¿Aceite? Amora arqueó una ceja, mostrando poco interés. ¿Acaso eso es más importante que varios metales mágicos? Eso depende de cómo lo mires. Por ejemplo, compartimos un enemigo común, Tony Stark. Al ver la expresión de desinterés de Amora, Alger explicó. Él es el líder de los Vengadores y compañero de Thor en la Tierra. Amora finalmente arqueó una ceja con ligera sorpresa e hizo un gesto a Alger para que continuara. Alger comenzó a explicar su punto de vista. Con el continuo aumento de los precios de la energía en nuestro mundo, junto con otras razones complejas, los combustibles fósiles tradicionales están siendo reemplazados gradualmente por nuevas formas de energía. El más destacado de estos innovadores energéticos es Tony Stark. Actualmente está impulsando la comercialización a gran escala de su reactor AC. ¿Y si tienes este aceite, puedes detenerlo? ¿Bajando aún más los precios de la energía? No, ¿por qué haríamos eso? Alger sonrió levemente. ¿Por qué no usamos esto como moneda de cambio para involucrar a nuestro gobierno en estas negociaciones? Svartalfheim no es solo un topónimo, es una entidad política. Podemos vincular a todo Estados Unidos a nuestro carro. Para Lord Malekith, el petróleo puede ser un subproducto completamente inútil, pero para nosotros, no necesariamente es así. A continuación, Alger dedicó bastante tiempo a explicarle su plan a Amora. En efecto, según la intuición inicial de Amora, Roxxon podría usar petróleo barato y de alta calidad extraído de Svartalfheim para desplomar los precios de la energía y librar una guerra comercial contra Stark Industries, pero esa sería una tarea ingrata y difícil. Por el contrario, si lograran impulsar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Svartalfheim e involucrar al gobierno estadounidense, la situación sería completamente diferente. Un mercado petrolero masivo, totalmente bajo su control, permitiría a Estados Unidos establecer su propia versión de la OPEP, controlando los precios internacionales de la energía. Incluso podrían elevar los precios mundiales, dando así vía libre a los propios estadounidenses. Aunque Mateo Ellis no perteneciera a Hydra, ningún político podría rechazar tal cosa. Nadie desaprovecharía la oportunidad de revivir o incluso fortalecer la hegemonía del petrodólar. Y esta oportunidad permitiría a Hydra controlar aún más, o incluso por completo, a toda la nación. Cuando llegara ese momento, ¿quién sería el enemigo de Tony Stark, el hombre que había estado abogando por nuevas energías limpias y que esperaba reemplazar los combustibles fósiles tradicionales? Solo había un posible fallo en todo el plan. Si Malekith introduciría a otros países como contrapeso. Sin embargo, eso aún llevaría tiempo por una razón sencilla. Debido a los pactos de los distintos panteones, Malekith no podía atacar la Atlántida. Hacerlo fácilmente desencadenaría una guerra conjunta entre los 9 reinos y el Olimpo. Quizás Odín, debido a sus cada vez más prolongados periodos de sueño y a la existencia de otros enemigos de Asgard, dudaría en actuar contra Svartalfheim, pero Zeus no tenía tales reparos. Y, al menos por ahora, Malekith no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a ambos. Por lo tanto, necesitaban una facción lo suficientemente valiente como para declarar la guerra a Atlantis y quizás incluso imponerse para lograr su objetivo: desenterrar los restos de Laufey, rey de los gigantes de hielo, y resucitarlo. A corto plazo, solo Roxxon Energy era capaz de hacerlo. El carruaje se detuvo.
Bajaron y miraron hacia el palacio de Malekith a lo lejos. Antes de convertirse en rey y gobernar todo Svartalfheim, Malekith fue el líder del clan de la Bilis Negra. En la historia de la Tierra, este clan tenía un nombre aún más aterrador, pues usaban perros temibles y cabalgaban córceles de pesadilla para invadir el norte de Europa y Gran Bretaña en medio de tormentas. Por eso, los lugareños los conocían como la cacería salvaje. Malekith era el rey de la cacería salvaje. Bajo la atenta mirada de los perros de la cacería salvaje y los caballeros, subieron los escalones del palacio, avanzando hasta llegar al gran salón. En el salón vacío y silencioso, solo una voz fría se acercaba a ellos. Amora la hechicera, la secuaz de Loki. Malekith, rey de los elfos oscuros, no estaba sentado en su trono. Ya se había aparecido ante ellos. Alger se arrodilló incluso más rápido que Amora. Solo después de que Amora se arrodillara sin prisa, Malekith dejó escapar una leve risa. Hablad. ¿Qué mensaje me trae vuestro amo? Mi maestro te felicita por la conquista de todo Jotunheim. Además, tiene un gran plan que puede ayudarte a controlar a esos gigantes de hielo que actualmente están dispersos y siguen atacando al ejército de la cacería salvaje. Amora miró a Malekith con una sonrisa. Puedo recuperar el cuerpo de Laufey para ti. Con tu destreza mágica, seguramente podrás resucitarlo y convertirlo en tu sirviente. En ese momento, tendrás el ejército más poderoso de los 9 reinos. Malekith ignoró los detalles de cómo ella obtendría el cuerpo de Laufey y, en cambio, le hizo una sola pregunta a Amora. ¿Y Loki? ¿Qué quiere? Él. Lo único que busca es venganza. Selecciono cuidadosamente solo las mejores y más cautivadoras novelas para ti. No olvides echar un vistazo a mis otras novelas. Patreon Menz y no olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.